¿Qué está pasando en Estados Unidos, Caro? Exactamente, a esta hora de la tarde ya estoy perdida porque estamos recorriendo el mundo. Gerardo Reina está precisamente en los Estados Unidos. Gerardo, un gusto hablar contigo. No sé qué hora es, se ve claridad, debe ser más o menos como aquí. Y la pregunta es, bueno, ¿qué está pasando en los Estados Unidos en torno al coronavirus? Nico daba un adelanto respecto a Donald Trump, que también minimiza un poco este tema, pero realmente es para tomar precauciones. Claro que sí. Bueno, aquí son las 5:23 de la tarde. Estamos en el norte de California, muy cerca de la ciudad de San Francisco. ¿Y qué está pasando aquí? Bueno, lo que casi está pasando en todo el mundo. Mucha preocupación, a veces también algo de desinformación, de noticias falsas. Pero se podría decir que esto ha sido progresivo, ¿no? Primero el impacto en esta noticia que llegó desde Asia y después de lo que ha ido ocurriendo, sobre todo en Europa, ha llevado a la gente, por ejemplo, a ir a los centros de farmacias y llevarse todos los antibacteriales posibles. Además también, por ejemplo, el agua embotellada, elementos de limpieza. Pareciera que uno llega y ya lo encuentra, y es verdad. Así que esto está ocurriendo, repito, en el estado de California. La preocupación de la gente que después se ha trasladado a los empresarios. Los eventos se han reducido, se han cancelado. Hace poco, por ejemplo, se canceló el gran evento de tenis Indian Wells, muy tradicional en esta zona de California. Así que también el turismo, hay que decirlo, ha bajado, se ha disminuido. Hay tiendas que han tenido que cerrar, instituciones, por ejemplo, educativas, que han decidido cancelar las clases y hacerlas virtualmente. Y en el tema laboral, si bien es cierto, no se ha detenido, hay empresas muy grandes que han decidido enviar a sus trabajadores a las casas, a que hagan justamente sus labores desde sus hogares. Normalmente en este tipo de noticias, Gerardo, se ve que Estados Unidos a veces no hace mucho caso a las informaciones, viven su vida, ¿no? Pero sí hacen caso cuando les tocan los bolsillos, ¿no? No solamente por los impuestos, sino también por la bolsa de valores. Wall Street ayer sufrió un lunes negro, con una caída en promedio de 7-8%. El petróleo se cayó 30% por unas disputas entre saudíes y rusos. Hoy se ha recuperado, pero 2%, no mucho. Uno tiene la sensación de que tiene una tendencia a la baja. ¿Esto crees que ha hecho que los estadounidenses noten que hay un problema que es serio, que está llegando desde Asia y Europa? Puede ser un índice, como dices tú, Nicolás. En realidad, por ejemplo, los medios aquí están hablando ya de la recuperación más que del efecto de ayer. Así que lo están tal vez manejando de otra manera, pero la gente, como te lo menciono, tal vez de alguna forma empieza así a tomarle más atención cuando afecta a los bolsillos. En eso sí te doy toda la razón. Lo importante es que las autoridades hablen, se pronuncien. Y recordábamos también las declaraciones del presidente Donald Trump, que ha ocurrido o se ha visto envuelto en una situación algo incómoda, porque a finales de febrero él participó de un evento de su partido republicano, donde hace unos días se ha informado que una persona que participó activamente en ese evento se le ha detectado el coronavirus. Así es que la pregunta es, ¿el presidente Donald Trump se ha pasado por este test para descartar el coronavirus? Ayer le lanzaron la pregunta, él de manera incómoda no quiso responder, pero la Casa Blanca hoy día emitió un comunicado muy breve diciendo de que el presidente no había estado en contacto con esta persona. Sin embargo, esta persona sí estuvo en contacto con otros representantes, entre ellos congresistas, que están en cuarentena, y estos congresistas sí estuvieron con el presidente. Bueno, hasta en las altas esferas, hasta en la Casa Blanca puede llegar el coronavirus, por supuesto. Bueno, Gerardo, lo que cuentas es prácticamente el mismo caso que recién nos contaba otro colega desde España, ¿no? Un diputado español. Un diputado español, digamos, esto afecta a todos, es un virus... democrático. Democrático, exacto, totalmente, Claro que sí. totalmente descontrolado porque, digamos, claro, no selecciona. A veces decían, bueno, ataca más a los niños, a los ancianos, a los que tienen defensa baja. No, en realidad puede pasarle a cualquiera, ¿no? Y no se trata de una influenza normal. Ahora, Nico decía algo interesante, ¿no? Todos miramos siempre a Estados Unidos. ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Cómo se mueve Estados Unidos? Y te pregunto, tú estando dentro del país, digo, Estados Unidos mira al mundo, y con esto, ¿por qué te lo pregunto? Porque, por ejemplo, para nosotros es importante estar en contacto con Italia, con España, pero digo, este microclima que vive Estados Unidos hace que su gente entienda lo que está pasando fuera de esa burbuja.
Bueno, Carolina, en realidad Estados Unidos, como lo mencionas, es un país grande, por supuesto, y además donde sus poblaciones a veces son muy diferentes. Lo que pasa en California a veces ni se entera el que vive en Wisconsin o en Idaho, y así sucesivamente. Podría decirte que sí, este es un virus que en verdad está también en todas las noticias, en todos los programas aquí en los Estados Unidos se habla del coronavirus. Y no solamente se habla de manera responsable, como lo que se esperaría, también a veces se toma de una manera muy casual. Hoy, por ejemplo, en un restaurante chino en Los Ángeles, apareció una noticia que nosotros le llamaríamos algo de color, porque se tomaba de esa forma. Cada cliente, antes de entrar a este restaurante, los empleados le tomaban la temperatura con una máquina que parecía una pistola, se la colocaban a la altura de la frente y le tomaban la temperatura. Si estaba con temperatura alta, no podía entrar. Ahora, este tipo de medidas, ¿cómo se toman en los Estados Unidos, en los ciudadanos de los Estados Unidos? No se toman nada mal, se toman más bien como una medida extrema que al final le hace bien a todos. Porque Lógico. aquel cliente que está con si yo no sé que estoy con calentura y me entero, pues evidentemente es mejor que tomen mis medidas. Lo que pasa es que choca, ¿no? En países como Estados Unidos o en países europeos también, porque no están acostumbrados a ese tipo de cosas, y eso les llama la atención y los lleva al pánico. Una última consulta, Gerardo, de mi parte al menos. Hablábamos de Trump. Se han cancelado, es posible la eliminatoria se postergue, eventos musicales, algún otro tipo de actividad. Espectáculos deportivos Deportivo, también. muchísimo. Estamos hablando de Estados Unidos, que está en plena campaña electoral. Claro, tiene la ventaja que se vota online y que no todos van a las urnas porque es un voto voluntario. Sin embargo, hay posibilidad que esto llegue incluso a la votación. O sea, ya se habla, todavía faltan algunos meses. Bueno, según las autoridades, no. El presidente está tratando de difundir este mensaje, que esto va a pasar, que se están tomando las medidas adecuadas. Lo que es verdad, Nicolás, es que si bien las elecciones presidenciales son en noviembre, en estos momentos ya hay procesos dentro de los partidos republicanos y demócratas. Hoy, por ejemplo, leí una noticia que hablaba de que el ente electoral está recomendando a los ciudadanos hacer lo siguiente. Tú acabas de hablar de que hay un voto que se hace vía correo, pero vía correo regular. Te llega el balotario a tu casa, tú marcas y después lo devuelves al correo. La recomendación era, por favor, no cierren esos sobres con la saliva, ciérrenlos con pegamento, porque cuando lleguen al conteo podría haber el coronavirus ahí. Así que, por eso decía, la situación es preocupante, o al menos ha llevado a la preocupación a la gente. Pero creo que tomándose estas medidas o con la información adecuada, la cosa debería pasar, Nicolás. Así lo esperamos. Así es, la verdad que sí. Sí, ahora, lo que quería decir era, claro, tú puedes tomar esas sugerencias, esas recomendaciones y esa prevención cuando tienes desde arriba a la cabeza un gobierno, digo, informado que lo asume y lo acepta, ¿no? Donald Trump, en este caso, se está haciendo el desentendido. Y ojo con eso, porque cuando estás así, digamos, afecta también el impacto en la población. Gerardo Reina, muchísimas gracias. Nos quedaremos hablando, obviamente, mucho tiempo más, pero seguimos avanzando en el coronavirus. Gracias, ¿eh? Gracias, Gerardo. Felicitaciones, que te vaya bien en Estados Unidos.